Aquí es una mapa de Argentina y tiene entre y 7 millones de personas, pero que sucede a 30 mil personas. La gente es desapareciendo. Los desaparecidos, la intro, el intro, pasado, pasaron a eventos. Con la desaparición de Perón de la esquina política en julio de 1974, él ha subido al poder de su esposa Isabel, la presidente. Los problemas de la Argentina de los 70 se agravaron. Comenzaba una época que conmoviera al mundo entero por la crueldad y la sistémica violación de los derechos humanos que se sucedieron. La economía estaba al borde de colapso, con una inflación del 85% en 1974. Pero el problema económico no llegó solo, sino acompañado por un importante aumento de la violencia en la política. La guerrilla continuaba con sus ataques al ejército y la policía, pero, pero la derecha contestaba con organizaciones igualmente violentas como la Alianza Anticomunista Argentina. Este gobierno se encargaría de los dos principales problemas: el maltrata economía y con especial violencia la crisis social que se esperaba en esos momentos. El camino escogido por el general Videla y su gabinete no fue otra que la guerra sucede con esta guerra santo, como también es conocido, pretendida deshacerse de los elementos subversivos de la sociedad. Se lanza una campaña contra los militantes políticos y sociales, haciendo uso de un terror mucho peor que aquel que decían combatir entre 1976 y 1983 bajo el gobierno militar. Miles de personas fueron arrestadas y desaparecieron sin dejar rastro. El ejército comenzó a detener a los supuestos subversivos. Reconoció tener prisioneras a unos 3.500 personas, pero en ningún momento habló de los 10.000 o 20.000 desaparecidos. Seguramente tras analizar la experiencia brasileña, el gobierno de Vila decidió que sería más práctico no detener a estos supuestos subversivos, sino hacerlos desaparecer con ayuda del ejército o guerrillas paramilitares que con toda aprobación y consentimientos del gobierno pondrán en marcha este macabro plan de limpieza social. Parte de los desaparecidos eran mujeres con hijos o embarazados y familias. Centenares de criaturas fueron secuestradas junto con sus padres
o nacieran en los centros clandestinos de detención donde fueron conducidas las jóvenes embarazadas. Muchos de estos niños fueron escritos como hijos propios de los miembros de las Fuerzas Armadas, dejados en cualquier lugar, vendidos o abandonados como seres sin nombre. De esa manera los hicieron desaparecer, privándoles de vivir con sus familias, de todos sus derechos y de su libertad. En caso de la apropiación, los niños fueron arrancados de los brazos de sus padres, condenados a desaparecer, sin palabras y de forma violenta. Estos niños arrancados de su identidad fueron sometidos a un doble trama: la desaparición de sus padres y la suya propia. Es evidente que el plan para hacer desaparecer a los niños consiste en mimetizar los entre la población, anular su identidad y, en la mayoría de los casos, inscribirles como hijos propios de mandos de las Fuerzas Armadas. Los niños quedaban en manos de los profesores que habían secuestrado o asesinado a sus padres. Esta es la historia de muchas familias argentinas que adoptan sus hijos sin hacer preguntas y hoy se enfrentan a la verdad y, en algunos casos, a los tribunales por lo que se ha llamado destitución, es decir, la devolución de los niños a sus verdaderas familias. Argentina, salida monumentos de los desaparecidos. Hoy en día se sigue luchando para separar las secuelas que dejó la dictadura militar en Argentina en los años sucesivos a la implantación de la democracia en los países. Se constituyen diferentes asociaciones cuyo único objetivo es encontrar a los desaparecidos. La Asociación de Madres de Plaza de Mayo continúa en la búsqueda de sus hijos y hijas que se cuentan por millas, sin perder la esperanza de algún día volver a verlos con vida. Sus esfuerzos han dado frutos, pero son muchos los que deben encontrar desaparecidos para miles de familias argentinas. Esta palabra se ha convertido en símbolo de una prolongada y dolorosa pesadilla. El hombre en la foto es Massara, gran persona de responsabilidad. Massara, conocido como Comandante Cero. Él estaba declarado de crímenes humanos derechos cometidos durante la guerra civil. Dictadura, dijeron, él mató 30,000 gente en izquierdista de cimiento. En 1998, 8 años después de la prisión,
Mazara, arrestado y acusado de robando bebés nacidos de precios de político. Mazara estaba arrestado no más. Los desaparecidos estuvieron trágico, muy trágico. El fin.